Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de información que tenemos a través de las redes sociales. Te lo dije, así se denomina este espacio, donde nosotros vamos hablando de distintas temáticas, la coyuntura y los temas que también marcan agenda, y tenemos invitados especiales. Y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar precisamente de este contexto que tiene Bolivia y el mundo en realidad. Y para ello hemos invitado al doctor Eduardo Rodríguez Vélez, expresidente de Bolivia. Ha estado asumiendo distintas funciones también en los últimos años, y nos gustaría conocer su lectura con relación a lo que ocurre a este gobierno de transición, este periodo de transición por el que Bolivia está atravesando en medio también de una crisis mundial de salud, una pandemia. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, para nosotros es un gusto, y bueno, siempre bienvenido. Gabriela les saluda. Gracias, Gabriela, un gusto estar con ustedes. Precisamente, doctor, quería hacerle la consulta y tener su lectura, porque hemos visto cómo usted ha estado también tuiteando, ha estado opinando sobre los temas. Y la pregunta que siempre nos hacemos, porque llevó adelante un periodo de transiciones, ¿cuáles son las atribuciones? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se entiende, doctor, un gobierno de transición? ¿Cómo está llevando Bolivia esta etapa? Bueno, primero hay que destacar que un gobierno de transición es un hecho excepcional, y lo subrayo. Es una situación en la cual el Estado debe cubrir o reponer el orden democrático que se ve afectado por una renuncia o por una crisis. Así ocurrió también en el tiempo en el que me tocó ser presidente, el año 2005, con la renuncia de Carlos Mesa. Entonces se ha reproducido esta situación con la renuncia de Evo Morales, y un gobierno de transición tiene como objetivo principal, yo diría, dos cosas. La primera es convocar a elecciones de manera pronta, con un proceso transparente y lo más imparcial posible. Y la otra es abordar consensos para que esos temas estructurales que llevaron a la crisis puedan ser atendidos también por las fuerzas políticas y la ciudadanía. En el tiempo que me tocó ser presidente, no solamente convocamos a elecciones, también llegamos a grandes acuerdos para celebrar la Asamblea Constituyente, elegir gobernadores por voto popular, hacer referendos autonómicos, avanzar en la nueva ley de hidrocarburos que permitió recuperar la renta pública, y en fin, fueron varios temas que confluyeron en acuerdos políticos que además iban paralelamente a una elección. Eso es lo que debería exitosamente suceder hoy, pero me temo que no es precisamente el mejor escenario. Hay elecciones y bueno, estamos por lo menos avanzando en ese frente. ¿Hay temas pendientes, doctor? Eso lo estoy entendiendo. ¿Hay temas pendientes que no se están desarrollando o no los están llevando adelante como se tendría que desarrollar en un periodo de transición, en un gobierno de transición? Estamos marcando aquellos. Así es, yo insisto en que no solamente hay que hacer elecciones, hay que lograr ciertos consensos y acuerdos políticos que le permitan al país restablecer ese orden democrático, restablecer esa capacidad institucional para enfrentar no solamente lo que devino en la crisis, sino lo que nos toca ahora, que es una nueva crisis, que es esta de la pandemia, y a la cual además hay que agregar la crisis de política de noviembre del año pasado, las quemas en la Chiquitanía y otras más. Yo tengo una idea de que los políticos y quienes conducen los órganos de poder público deberían ser capaces de dar a la ciudadanía una certeza de que uno de los grandes acuerdos es que este nuevo tiempo deberán tener prioridad los temas de salud, de educación, de economía y de justicia. ¿Por qué digo cada uno de ellos? Porque la salud y la vida es la prioridad, la educación de los jóvenes, una economía por lo menos recuperada para mantener el empleo y no incurrir en nuevos índices de pobreza, y acompañando un proceso de renovación del sistema judicial que nos dé seguridad jurídica para por lo menos contener este tiempo de crisis. Si tuviésemos acuerdos básicos en que quien vaya a ser elegido aportará o adoptará una agenda que lleve estas prioridades, lo estaríamos haciendo bien. Pero me temo que hoy la lucha electoral es el poder por el poder. No hay debates, no hay propuestas, por lo menos como solía haber en tiempos más normales,
hoy día por la pandemia no conocemos sino pugna y más pugna por el poder. Doctor, pasa por una capacidad también de generar diálogo y consenso en estos temas que usted señala, o sea, al margen de las elecciones, que es un tema muy importante el principal, de hecho, para este gobierno de transición, para un periodo de transición, es esa capacidad que creo que no se está generando. Lograr un diálogo, lograr consensos, lograr establecer estas temáticas como que quedan pendientes en este periodo. Bueno, no me sorprende que haya esa falta de vocación, esa tal vez madurez, si se puede llamar algo, de los políticos, porque cuando asumen esta transición, y digo asumen porque son fuerzas políticas opuestas las que hacen posible la autoproclamación de la senadora Áñez como presidenta, que luego se torna en candidata a partir de un discurso político muy polarizante, es decir, hoy día son todos contra el MAS y el MAS contra el resto. Entonces no hay un espacio en el cual superen esa animadversión recíproca que se tienen y el que va a pagar las consecuencias de esa polarización es la sociedad, el pueblo, que verá que pese a las elecciones, estas gentes que solo buscan el poder seguirán confrontadas como lo estamos viendo hasta ahora, ¿no? Hay acuerdos muy básicos, pero no se ve que haya una vocación de atender el bien mayor, que es la vida, la salud, la educación o la economía. Simplemente, insisto, veo que hay una persecución del poder vía elecciones, pero no hay una respuesta nítida a la ciudadanía. Tengo una consulta de lo que hace instantes me mencionaba, doctor. ¿Es compatible una presidenta transitoria y una candidata? En algún momento usted hizo referencia a precisamente la inestabilidad que se está mostrando a esto que le estoy planteando. Bueno, al comenzar esta entrevista signifiqué que uno de los objetivos de un gobierno de transición es conducir elecciones para restablecer el orden democrático y la composición de los órganos de poder público. Esa era la tarea del gobierno de la senadora Áñez, pero ella decidió al poco tiempo convertirse además en candidata. Yo al poco tiempo de llegar al país y enterarme de aquello, destaqué que no era una decisión afortunada, porque cuando oíamos a la presidenta no sabíamos si estábamos atendiendo a una candidata o a una presidenta, pero peor aún para la sociedad civil era tener al árbitro convertido en medio tiempo como un jugador de determinado equipo. No tiene un sentido lógico y no es razonable, y además precisamente tuvimos una crisis política porque el presidente Morales decidió mantener su reelección, lo cual fue uno de los detonantes de la crisis, porque él era candidato y presidente al mismo tiempo. La senadora Áñez, que convertida en presidenta, decide ejecutar exactamente la misma práctica que la ciudadanía deploró y nos llevó a una crisis. De manera que yo lo encuentro desafortunado, por decir algo. ¿Cómo evalúa las relaciones internacionales en este gobierno de transición, esta etapa excepcional que usted señalaba? Bueno, yo apuntaría dos ideas básicas. La primera es que este es un tiempo eminentemente transitorio. Debían ser meses o semanas, ahora se han prolongado un poco más, y eso cuenta mucho en la definición de una política exterior y en las acciones administrativas que le corresponden. En la definición de una política exterior, yo creo que el gobierno de Janine Áñez y la Cancillería de la ministra Longarich han asumido que tienen un tiempo prolongado y han empezado a tomar decisiones que corresponden más bien a un gobierno estable y con un horizonte para formular una política exterior que por la Constitución le corresponde al presidente, con la concurrencia del vicepresidente y en determinadas actuaciones con el propio legislativo. Hoy día vemos que a las horas de haber asumido el gobierno, la presidenta Áñez hizo un giro de 180 grados en decisiones de política exterior, a mi juicio, no consultadas ni meditadas, ¿no? Se han convertido en una especie de soporte al gobierno de Donald Trump,
a su candidatura porque básicamente celebran y apoyan las actuaciones que nos conciernen como Estado y como sociedad civil. Y me refiero, por ejemplo, a las actuaciones que no censuran ni se ponen a tono con la región frente a la decisión del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, con graves consecuencias para países como Bolivia, en apoyar el candidato de Donald Trump al Banco Interamericano de Desarrollo. Esa es una posición que ostentan los países latinoamericanos desde su creación hace 60 años, pero la Cancillería de la ministra Longarich ha decidido apoyar a un candidato de Donald Trump, incluso desestimando la candidatura de un boliviano que también estaba en carrera, y otras actuaciones que tienen que ver con las relaciones que tiene Bolivia con otros países, ¿no? Por ejemplo, el cierre de relaciones poco ortodoxo con Cuba, o la recuperación de relaciones con Israel, dejando a un lado los apoyos a Palestina, y una cantidad de acciones que revelan que, así como el anterior gobierno tuvo una línea de política exterior, hoy Yanine Áñez decidió simplemente dar un giro y oponerse a todo lo que se hizo antes. Lo cual, a mi juicio, no es necesariamente responsable porque, insisto, la Constitución prevé que la formulación de una política exterior debe corresponder al presidente en consenso con el vicepresidente y algunas actuaciones con el legislativo. Eso no ocurre, y peor aún, en actuaciones que tienen que ver con el desmantelamiento del servicio diplomático y consular del Estado. Se han despedido a todos los funcionarios y se han nombrado otros, y eso ha generado un desajuste presupuestario significativo para el Estado, que en algún momento tendrán que examinarse y ver qué pasó con esas decisiones. Doctor, le hago una consulta más. En los últimos días hemos visto que se han presentado a raíz de lo ocurrido en Sencata, en Sacaba, en noviembre de 2019, después de esta crisis política, algunas denuncias. Por ejemplo, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, ha presentado 2 denuncias ante la Organización de Naciones Unidas para que se investigue precisamente esta violación a los derechos humanos de estas 2 masacres. La Clínica de Derechos Humanos de Harvard también ha realizado un estudio, se ha establecido responsabilidades, que ha existido en todo caso, violación a los derechos humanos y otros temas, precisamente en este tiempo que no están investigándose, no tienen celeridad. Han transcurrido, de hecho, 9 meses y la situación está ahí, la no atención a las víctimas. En fin, le hago todo este panorama porque con la experiencia que usted tiene ya también sobre estos temas a nivel internacional, ¿qué significa para un Estado este tipo de denuncias, o de que Bolivia se muestre a través de informes o que se presenten denuncias por la violación a los derechos humanos en estos casos, por ejemplo? Lo primero que hay que destacar, independientemente de los hechos que se investigue, llámense Sencata, Sacaba, octubre 2003 o lo que fuera, un Estado debe tener una capacidad de investigar, juzgar, condenar y, en su caso, ejecutar sanciones para los responsables de estos hechos que no corresponden a un Estado en el cual debería preservarse la paz, evitarse la violencia y alentarse más bien una convivencia más fraterna y con más diálogo. Esos antecedentes que arrastramos como país desde octubre del 2003, pasando por otros hechos, incluso durante estos 14 años con víctimas, o los de Sacaba y Sencata, los últimos, y que no están debidamente investigados y juzgados, revelan una carencia de capacidad de investigación y juzgamiento. Por eso yo insistí al principio de esta entrevista que uno de los compromisos que deberían asumir los candidatos es restablecer un sistema judicial independiente, eficaz y predecible en términos de servicio público. Ahora bien, estos organismos como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard u otros que acompañan estas iniciativas de otras universidades, no solamente norteamericanas, sino europeas, tienen el propósito de acompañar estas investigaciones o convertirse en los promotores
de justicia de estos hechos que por estas crisis políticas tienden a quedar en la impunidad o no resolverse. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con la crisis de octubre de 2003, cuando se producen unos juzgamientos, pero no llevan a término una satisfacción de las víctimas que tienen que acudir a otras instancias del sistema interamericano o la justicia ordinaria en los Estados Unidos para recuperar un nivel de resarcimiento. Yo creo que debe llevar a la reflexión al Estado, a nosotros como bolivianos, tener esta capacidad y no tener que enfrentar que sean estas clínicas u otros organismos los que estén impulsando espacios de justicia. Yo creo que hay que tomar en serio sus informes, pero también hacer una reflexión de que debemos generar nuestra propia capacidad más independiente y más eficaz en el país. Doctor, se hizo, por ejemplo, en el caso de octubre se llevó a un nivel internacional. ¿Existe los escenarios para que las víctimas, si no encuentran una respuesta del Estado, también puedan llevar adelante de la misma manera que en octubre de 2003 u otros casos que pudiesen haber presentado a nivel mundial? Me refiero que puedan buscar justicia a nivel internacional, o sea, que se hagan sentir como víctimas al no ser atendidos por un Estado. Bueno, eso es lo que está ocurriendo estos días en unos tribunales en los Estados Unidos, en los que todavía está pendiente de una decisión final, una reclamación de orden civil, esto es de resarcimiento pecuniario de las víctimas frente a quienes ejercían la autoridad de presidente y ministro de Defensa en ese entonces. Me refiero a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, quienes están siendo enjuiciados por las víctimas de octubre sobre resarcimiento civil, sobre un potencial pago de daños ocasionados por estos acontecimientos. En ese proceso, la clínica de Harvard precisamente es la que ha estado muy activa y seguirá seguramente hasta el final del proceso, y está revelando de que si en el país no hay espacios de justicia donde esta gente pueda sentirse atendida y sus reclamos puedan satisfacerse, han acudido a otras latitudes, en este caso a la competencia de los tribunales ordinarios norteamericanos, que han abierto una capacidad de oírlos y eventualmente exigir a quienes radican hoy allá cubran un resarcimiento. Pero hay que dejar que ese proceso concluya, pero la lección importante es que hoy los bolivianos en algunos casos pueden acudir a otros tribunales fuera de Bolivia para reclamar justicia, y eso es lo que no hay que perder de vista. Quiero agradecerle por estos minutos, doctor, y bueno, vamos a ir mostrando nosotros de esta manera a través de las redes sociales también las lecturas, el análisis, la reflexión, y bueno, siempre pues agradecido por estos minutos que nos concede. Gracias, Gabriel, un gusto. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Rodríguez Bercé nos ha acompañado en esta entrevista. Esto Te lo dije a través de las redes sociales. Nosotros nos despedimos. Permiso.